Es un privilegio para mí poder seguir con la exposición de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ya vimos la última vez, entrando en el primer capítulo, que Pablo se dirige a la iglesia en Tesalónica por segunda vez dentro de poco tiempo para poder corregir algunas interpretaciones equivocadas que ellos han tenido a raíz de la doctrina equivocada de ciertas personas que han aparecido allí. En ese sentido, es muy interesante porque particularmente el capítulo 2 es uno de los capítulos más controvertidos del Nuevo Testamento. Me atrevo a decir que la cantidad de exposiciones equivocadas sobre ese capítulo han llevado una buena parte de los creyentes a creer cosas que realmente no están en el texto. Y ciertamente hay que tomar en cuenta no solamente el texto, sino también el contexto. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en Tesalónica y por qué Pablo escribe una segunda carta? La razón es muy sencilla, porque allí en Tesalónica había personas que obviamente tenían una idea muy equivocada de lo que es la segunda venida de Cristo. Incluso allí había personas que creyeron que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido. Y otros tenían una idea muy equivocada porque pensaban que está a punto de ocurrir. Y obviamente la gente de aquel entonces tenían el mismo problema como muchas veces ocurre con nosotros hoy en día. La palabra que aquí se usa con frecuencia es la palabra parusía. Y la palabra parusía, de forma muy equivocada, la mayoría de la gente la conecta con la segunda venida de Cristo. Y ahí está el problema, porque la palabra parusía realmente no necesariamente se aplica a ese acontecimiento al final de los tiempos, en el cual, por cierto, todos los creyentes creemos firmemente. Sí, claro, Jesús volverá. Pero la palabra parusía, por ejemplo, Pablo lo usa en la carta a los filipenses cuando él dice mi parusía entre ustedes, lo cual quiere decir mi presencia. Entonces no tiene nada que ver con una vuelta de Pablo o algo por el estilo. La palabra parusía significa simplemente presencia y muchas veces en textos como este de 2 Tesalonicenses significa la presencia de Cristo cuando Él trae juicio. Es uno de los conceptos peor elaborados al darse cuenta que muchas veces se tiene la impresión de que Dios ha dejado de interferir en los asuntos de este mundo y no es cierto. Eh, Cristo sigue juzgando, Cristo sigue trabajando, Cristo sigue ejerciendo sus juicios. Por ejemplo, en la carta, creo que es la primera carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, él dice a la iglesia, si no te arrepientes, yo vendré pronto. Pero a esa iglesia no estamos hablando de la segunda venida, sino estamos hablando de un juicio concreto sobre esa iglesia que, por cierto, en un momento determinado de la historia, em, efectivamente se ha llevado a cabo. De eso estamos hablando y esto hay que tomarlo en cuenta cuando estamos leyendo ese segundo capítulo, porque nosotros no nos importa lo que nos han contado muchas veces sin tener en cuenta el contexto. El texto bíblico hay que entenderlo en su contexto y hay que entenderlo también en el contexto de aquellos tiempos, porque esto fue una carta escrita a los tesalonicenses que por supuesto está
escrito en una situación de aquel entonces, pero que contiene aplicaciones también para nosotros hoy en día. Eso sí, pero eso tiene un concepto histórico. Entonces, vamos a leer de 2 de Tesalonicenses, después de todo esto, los versículos 2 al 12. Y el tema de esto, de este pasaje es el juicio de Dios sobre Jerusalén. El juicio de Dios sobre Jerusalén. Porque de esto es que habla el texto, como veremos en un momento. Entonces voy a leer el pasaje. Según el Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, aquí la palabra es parusía, y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por tanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias en este momento por poder dirigirnos a ti en oración. Tú que estás detrás de esas palabras que acabamos de escuchar, tú que guías los destinos de ese mundo de una forma soberana, siguiendo el plan de la eternidad que desde el inicio tú has propuesto. Te pedimos, Señor, que podamos escuchar bien esa palabra para que dé sentido y nos ayude a realmente orientarnos bien en lo que está escrito, no en fábulas, no en historias sensacionalistas, sino en lo que el texto bíblico mismo diga. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. El texto que tenemos por delante es uno de los textos estrellas que muchos expositores de la palabra de Dios, habla de los últimos tiempos,
de la aparición de Anticristo y de las cosas que hace. Por supuesto, muchos de esos expositores insinúan que esto ya nos toca en nuestra generación. He publicado lo suficiente para que cualquier persona que me escuche pueda mirar en lo que hay en internet de mi parte sobre ese tema. Y es uno de los errores tal vez más trágicos de la iglesia de nuestro tiempo, en haberse parado, en haberse paralizado pensando que estas cosas están a punto de pasar y por lo tanto nosotros no tenemos que involucrarnos en los asuntos de este mundo como cristianos, porque de todos modos Cristo vendrá en cualquier momento y antes vendrá el anticristo para que todo se vaya al garete y para que luego Cristo nos rescate. Desde que la aparición de esta teología de la capitulación, desde el punto de vista cristiano, hace casi 200 años, hasta el día de hoy, hemos perdido nuestra influencia como creyentes en este mundo y el resultado lo vemos, lo que hay alrededor nuestro. Exactamente lo mismo que pasó en su momento en Tesalónica, lo mismo está pasando hoy en día. Cristo volverá pronto, por lo tanto, ¿para qué molestarse? Ahí algunos han pensado que Cristo está a punto de venir o que ya ha venido, de hecho que la resurrección ya ha tenido que lugar, y entonces ¿para qué trabajar? Para ellos Pablo, y vamos a hablar de esto, tiene unas palabras más cortantes que un cuchillo con con un cuchillo bien afilado. De ninguna manera. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer un repaso que respete el contexto bíblico e histórico. Pablo empieza así, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo tengo aquí mi Nuevo Testamento en griego y simplemente quiero hacerlo delante de todo el mundo para que veamos que las cosas no me las estoy inventando. Aquí la palabra que Pablo usa para venir es la palabra parusía. La misma palabra que él había usado, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 2:19, que lo usa un par de veces en esta epístola. No, algunos piensan que la palabra parusía en griego es equivalente a la segunda venida de Cristo o al rapto o ambas cosas. Cuando las cosas no son así, si tú haces un exégesis y vas buscando esa palabra, te das cuenta, lo que dije al inicio, que Pablo usa la misma palabra, por ejemplo, para su visita a los filipenses. La palabra que se usa es parusía. Se trata simplemente de una visita, de una presencia del apóstol Pablo entre los filipenses. Entonces, si lo vemos en este sentido, una parusía de Cristo o del Hijo de Dios, lo tenemos muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos la doctrina del ángel del Señor que aparece por primera vez en Génesis capítulo 16. Esto estrictamente es una parusía, es la apariencia, la venida del Hijo de Dios de una forma preencarnada. Y esto volvió y volvió y volvió a tener lugar. Y aquí ocurre lo mismo. Estamos hablando de una situación específica, de una venida, de una presencia de Cristo, pero no al final de los tiempos. Esto no es el tema. Es que sí, el tema es que algunos en Tesalónica equivocadamente lo han entendido así. Pero Pablo está hablando de una cosa distinta. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de un juicio que iba a suponer un antes y un después, y esto es la destrucción
de Jerusalén, el próximo acontecimiento más importante en el plan de salvación de Dios. Es el final de aquella generación que todo lo iba a ver y que iba a venir, iba a ver cómo Cristo vuelve sobre las nubes. Una forma de decir que Cristo viene en juicio. Y él dijo muy claramente que esta generación lo va a ver. Y esa generación ahora, estamos hablando del año 51, 52, faltarían todavía hasta el final de estos acontecimientos unos 18 años. Y esto encaja como anillo al dedo en este pasaje. No hay que especular a ver quién es el anticristo, a ver si somos la generación, a ver si estas cosas ya están pasando. Sino todo esto tiene una explicación sencilla, coherente, de sentido común y sobre todo respetando el significado del texto bíblico. Vamos para allá. Pero con respeto, dice Pablo en el versículo 1, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, que es a su presencia y nuestra reunión con Él. Esto quiere decir, cuando nosotros estemos con Él, Pablo ha hablado de esto en su primera carta, os rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Eso es lo primero. Si has recibido una doctrina verdaderamente bíblica, mantente a esa doctrina. No dejes que vengan otros con explicaciones fantásticas, extravagantes, novedosas, como aquello del rapto secreto que la iglesia no lo conocía en 1800 años. Es una doctrina novedosa y mira que ha traído confusión para tanta gente. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar es exactamente lo que había pasado en Tesalónica, que vinieron gente y hablaron, por ejemplo, de que no hace falta que tú trabajes porque Cristo está a punto de venir. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Conturbar quiere decir estar preocupado con los acontecimientos que ocurren de momento, y no quiero ni nombrarlos porque todos estamos al tanto de lo que sucede en el mundo. ¿Cuántos cristianos no están conturbados? Lo cual quiere decir que dicen, bueno, esto ya es señal de que Cristo vuelve pronto. ¿Estás seguro realmente? Eso se dijo antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Eso se dijo antes y durante la Primera Guerra Mundial. Esto se dijo, por ejemplo, en la Guerra Civil en Estados Unidos. Esto se dijo en la Edad Media, en la Guerra de los 30 años, se dijo en los tiempos de la Reforma, se dijo en los tiempos de San Agustín cuando cayó el Imperio Romano y se dijo en Tesalónica. ¿Estás seguro de que somos la última generación? Yo no estaría tan seguro porque aparte de que haya gente que lo pretende, en una nueva versión, cada año no hay ningún respaldo bíblico y esto es lo único que nos interesa. Por lo tanto, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Quiere decir que ahí, obviamente, parece que había gente incluso que han copiado y han escrito en el nombre del apóstol Pablo y realmente las cosas no fueran así. Han usado su autoridad en vano. Ni por espíritu, esto se refiere obviamente a profecías equivocadas,
ni por palabra. Se refiere obviamente a exposiciones, hoy en día diríamos predicaciones equivocadas. Luego la carta. ¿Y de qué? El tema era en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Lo has escuchado alguna vez? Los que lo dicen hoy en día, muchos, dicen exactamente esto. La segunda venida de Cristo está a la vuelta. Hoy estamos en el siglo, si has contado bien, 21. Esa carta se escribió en el siglo I. Y Cristo no ha vuelto. Cristo volverá, sí, pero puede que ya no tan rápido como algunos piensan. Y otros dijeron, no, el día del Señor está cerca. Cerca en el sentido de que, bueno, esto es cuestión de semanas o meses. Y lo que Pablo dice, señores, en primer lugar, estamos hablando de un acontecimiento que ocurrirá en su momento. Y en segundo lugar, esto no estamos hablando de la segunda venida de Cristo al final de los tiempos. Lo que Pablo dice en el versículo 3 se aplica a los tesalonicenses de la manera como se aplica a nosotros hoy en día. Nadie os engañe. De esto se trata. Porque hay muchos que confunden a la iglesia cristiana realmente con ese tipo de aseveraciones y pretensiones que no son bíblicas simplemente. Y es un engaño y da igual si lo hacen de forma consciente o de forma inconsciente. Nadie os engañe en ninguna manera. Y ahora Pablo está hablando de un acontecimiento que no tiene nada que ver con lo que hoy comúnmente se llama la segunda venida de Cristo al final de los tiempos, sino lo que Pablo tiene en la mente, lo que él ha enseñado es lo que ha enseñado en muchos lugares, que corresponde a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Y esto es la venida en juicio del Señor contra Jerusalén. De esto estamos hablando, el acontecimiento más importante de profecía del Nuevo Testamento. Y esto yo no entiendo por qué. Algunos hoy en día hasta lo consideran como herejía, cuando lo único que se hace un exégesis exacto, histórico y gramaticalmente correcto del texto bíblico, sin entrar luego en especulaciones vanas como lo hacen muchos hoy en día. Es difícil de entender como personas hasta con doctorados en teología, pretendiendo que son creyentes en la plena inspiración de la palabra de Dios, pueden leer un texto así o leen Mateo 24 o leen Lucas capítulo 21 y no se dan cuenta que se está hablando de un acontecimiento concreto y histórico. Esto es la destrucción de Jerusalén. Y una vez más, así lo ha entendido la iglesia primitiva. Y lo he dicho mil veces también en mis publicaciones. Ahí está la historia para comprobarlo. Solamente hay que leer, por ejemplo, a Eusebio de Cesarea, cuando él nos habla que la iglesia entendió que cuando los romanos vinieron a destruir Jerusalén, ellos se fueron a las montañas, según las instrucciones de Jesucristo. Pero es nuestro desconocimiento abismal de la historia que nos lleva a creer a cualquiera que nos viene con una historia sensacionalista para confundir a muchos. Nadie os engaña en ninguna manera. Y ahora vamos a seguir esa interpretación bíblica histórica, no bíblica sensacionalista, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía no solamente tiene una aplicación a lo teológico. Sí, hay una apostasía teológica, siempre la hubo, pero Pablo no está hablando de eso, sino la palabra apostasía también en ese sentido se puede usar. La palabra realmente es anomía,
Em, y se puede referir, por ejemplo, a un levantamiento popular que ocurrió en el año 66. Precisamente esto. Los judíos se levantaron contra los romanos, declararon la independencia. Los romanos tenían que retirarse provisionalmente de Tierra Santa y los judíos pensaban que había tenido éxito su revolución. Y además tenemos un relato detallado histórico de ese tema, que es la famosa guerra de los judíos de Flavio Josefo. Un libro, ahí lo tengo, de 600 páginas, donde con todo lujo de detalles se describe este asunto del cual Pablo aquí está hablando. No vendrá ese día del juicio sin que antes venga la apostasía. Empezó, si no me equivoco, en mayo del año 66, provocado por una gestión del procurador romano Gesiofloro, que provocó a los judíos hasta tal punto de que decidieron levantarse en armas contra los romanos. Esto es la apostasía, es el levantamiento del cual habla ese texto. Y luego, acto seguido, se manifiesta el hombre de pecado. El hombre de pecado no es el anticristo. Aquí se ha dicho, bueno, el hombre de pecado es el anticristo. ¿Dónde en el texto, mírenlo ustedes, dónde en el texto se usa esa? La palabra anticristo sale raras veces en el Nuevo Testamento, pero sale, por ejemplo, en la primera carta de Juan. Y la primera carta de Juan no habla del anticristo, habla de anticristos, plural. Eso sí que son gente que enseñan doctrinas equivocadas. Pero aquí esto no es el texto, ¿no? Ese hombre del pecado, el hijo de perdición, tiene nombre y apellido. Se llama Tito. Y Tito, juntamente con su padre Vespasiano, fueron los dos que se encargaron de destruir Jerusalén y que luego ambos, primero Vespasiano y luego Tito, fueron proclamados emperadores romanos. Esto lo pueden leer en la historia. Si quieren, busquen el artículo correspondiente en la Wikipedia, porque ahí está todo escrito. Estos son hechos. Y a Tito, y esto nos dice Flavio Josefo, nos dice el Talmud babilónico, y tenemos estos documentos a nuestra disposición. Lo único es que ahora esto es una exposición bíblica, no un discurso científico, pero si yo tuviera que hacerlo, podría citar fuentes y fuentes y fuentes donde esas palabras, hombre de pecado, hijo de perdición, se aplican a quién, no al anticristo, sino al general romano Tito, aquel que destruyó el templo. Curioso, ¿verdad? Esto, claro, nosotros no lo sabemos. Tenemos que buscarlo. Y esto sería la tarea de nuestros profesores de teología, de nuestros institutos bíblicos, que se pusieran al día de esas cosas. Pero claro, es más fácil inventarse historias. Entonces, esto, para la gente en aquel entonces, tenían que sonar en los oídos. Hombre de pecado, hijo de perdición. Y luego se le caracteriza, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Bueno, se opone a Dios, esto claro, pero se opone también al levantamiento judío y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay varias cosas, sí. Bueno, en una exposición de
tan poco tiempo no puedo entrar en muchos detalles, pero esto ocurrió dos veces en la historia judía. La primera vez ocurre en el segundo siglo antes de Cristo, cuando Antíoco IV Epífanes entró en el lugar santísimo del templo para sacrificar ahí un cerdo. Y ocurrió una segunda vez, y esto curiosamente muy poca gente lo ha mencionado. Y esto, aunque tenemos pruebas históricas, lo digo de nuevo, Flavio Josefo, sexto libro, sexto capítulo, párrafo 1. Ahí tenemos la descripción. ¿Qué ocurre? En la conquista de Jerusalén y del recinto del templo, Flavio Josefo se pone cerca de la puerta que da al este del recinto del templo y recibe honores de sus soldados que le adoran como Dios y ellos le proclaman como Dios y César. No es que él lo haya dicho, es que lo hacen ellos. ¿Me lo he inventado yo? Está allí en los libros. Léelo, búscalo, ahí está. No me invento nada. Es exactamente lo que Pablo dice aquí. Y esto tiene un cumplimiento concreto. Estamos hablando de aquel agosto del año 70, cuando las tropas romanas finalmente prenden fuego al templo. Y antes de hacerlo, ahí entra, ahí entra el general Tito, el hijo de Vespasiano, para recibir honores divinos de parte de sus soldados. Es objeto de culto, como lo era el emperador romano, y fue nombrado emperador y por lo tanto Dios, según la razón de estado de los romanos, en el templo de Jerusalén poco antes de su destrucción. Tanto que se sienta, no es que se haya sentado literalmente, sino la idea es que se presenta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Describe al pie de la letra lo que ocurrió en el año 70. Y Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Lo que Pablo dice es que por favor, dejémonos de sandeces. Dejémonos de historias extravagantes de lo que puede pasar y lo que ha pasado, inventado por algunos maestros que se creen tan listos que pueden pasar por encima de lo que Jesucristo mismo predicó. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Quiere decir, esto va según la línea de lo que pone, por ejemplo, en Mateo capítulo 24. Allí, y no lo tenía previsto, pero vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque es demasiado importante para dejarlo fuera. En este capítulo, em, el Señor Jesucristo habla precisamente de estos acontecimientos, de la destrucción de Jerusalén de parte de los romanos, y está hablando concretamente de estos acontecimientos. Solamente voy a leer algunos versículos que en ese contexto me parece sumamente importantes. Em, por ejemplo, Jesucristo nos hablará de que se levantará nación contra nación. Esto habla de los disturbios que había en el Imperio Romano en aquellas fechas. Luego dice, versículo 8, y todo esto será principio de los dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y habla de muchos falsos profetas, habla de que el que persevera hasta el final será salvo. Y ahora viene, por favor, el versículo 15, que es el mejor comentario para lo que acabamos de leer según el Tesalonicenses. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, Jesucristo habla de algo concreto, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, porque Daniel lo predijo en Daniel capítulo 9, 27 y capítulo 11, 31. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Era momento de irse. Esto se veía venir. Y luego dice en el versículo 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Águilas, el emblema del Estado romano. Bueno, no voy a entrar en más detalles. Entonces, Pablo sigue en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bueno, lo que los romanos detiene aún, y Tito y Vespasiano, que eran herramientas escogidas de Dios para llevar a cabo este juicio. De forma inmediata, esto se refiere al precursor de Gesiofloro, un hombre sensato que mantuvo la paz allí en Israel. Él fue quitado en medio, llega Gesiofloro, provoca a los judíos y se estalla todo este levantamiento. Esto como lectura inmediata, como lectura entre líneas, obviamente allí aprendemos que el que lo detiene, que el que cuida las cosas, que el que guía las cosas es nuestro Señor, obviamente. Pero ya se veía venir, Pablo dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Bueno, el que lo detiene fue quitado de medio. Ese gobernador razonable en su lugar se pone en el año 63, me parece fue Gestiofloro, que seguramente ustedes nunca han escuchado su nombre, da igual, es el gobernador romano que provocó el levantamiento. Su antecesor fue quitado de medio y es cuando se lleva a cabo todo el asunto. Por eso Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, otra vez vuelve a Tito, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Que dice finalmente, mira cómo acabó Vespasiano, mira cómo acabó Tito, no en la destrucción de Jerusalén, aquí tampoco lo dice, pero la venida de Cristo también tuvo lugar en la vida de estos dos personajes. La parucía, el venir en juicio, es una intervención directa de parte de Dios. La vemos en lo que pasó a Herodes en el capítulo 12 de Hechos. Un ángel le mata, obviamente, porque Dios le había dado la orden. Y esto es juicio, esto es parucía, esto es presencia del Señor. Y cosas así pasaron tanto a Vespasiano como a Tito. Destruirá con el resplandor de su venida. Esto es la cosmovisión que como creyentes tenemos que mantener. Dios está en control de la historia. Y cuando llegue el momento, Dios llevará a cabo sus juicios eternos y profundos. Seguimos con el versículo 9 donde dice, inicuo cuyo advenimiento es por obras de Satanás. Es curioso, la palabra venida, en versículo 8, palabra advenimiento es en el texto original la misma palabra.
¿vale? Se traduce aquí como dos palabras distintas. Es lo mismo. Advenimiento quiere decir presencia, venida, pero venida en este sentido, en juicio. Y aquí advenimiento se habla de un hombre malo, también tiene su parucía, o sea, es el momento cuando le toca, ¿vale? Es muy interesante. Versículo 8, la palabra se refiere a Jesucristo. Versículo 9, la palabra se refiere a este hombre de la perdición, a este hombre malo que era Tito, es por obra de Satanás. O sea, Satanás también tiene sus momentos estelares. Esto normalmente no se dice en nuestras exposiciones modernas. Una vez más, así me gusta proceder. Es una exposición histórica bíblica. Además dice aquí que esta venida de Tito se lleva a cabo por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Otra vez, Mateo 24:24, el Señor Jesucristo lo menciona antes. Dice que habrá señales y juicios. ¿Sabías una cosa? Que Tito hizo prodigios y señales. Se dice que él sanó un ciego y llevó a cabo varios milagros en el templo. Lo dice Josefo, lo dice el Talmud de Babilonia y lo dice la Biblia. Y dices, bueno, pero ¿eso es posible? Por supuesto es posible. El hecho de que ocurra un milagro, lo que nosotros consideramos un milagro, no tiene necesariamente nada que ver con Dios. O sea, por eso la idea de que, bueno, aquí fueron sanados gente, aquí pasó esto y el otro, y prodigios, señales, esto no prueba nada. La cuestión es quién lo lleva a cabo. Bueno, de él, de la misma manera como de cualquier santo romano católico que se dice que hizo milagros, bueno, puede ser, hasta el Papa romano Juan Pablo II se dice que hizo milagros, puede ser, pero yo personalmente me reservo el derecho a creer que fue inspirado por el Espíritu Santo, más bien creo que no, porque Satanás también hace señales, prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad, dice el versículo 10, para los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. Quiere decir que aquellos que se dejan impresionar por ese tipo de cosas son aquellos que no tienen ni idea, que le siguen como borregos ciegos. Y así ocurrió. A mucha gente les impresionó profundamente. Por eso lo digo, hago esa aplicación, ten mucho cuidado. Yo creo en los milagros divinos, pero también creo que los milagros satánicos existen. La cuestión es realmente quién manda y quién proclama el mensaje bíblico, o si es que se proclama. ¿Y quién está detrás de todo de todo ese tipo de engaño? Satanás sí también, pero aquí dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Esto es juicio de Dios. Y esto se aplicó en aquel entonces y ahora, si me permites, voy a aplicarlo a nuestros tiempos. Ese espíritu mentira, la mentira acampa sus anchas en nuestro tiempo de una forma posiblemente más frívola que nunca. La mentira hoy se llama verdad y la verdad se tilda como mentira. ¿No estamos entendiendo lo que está pasando en nuestro tiempo? Aquí dice, para que esto Dios les envía también a nosotros, nos envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién cree la mentira? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Quiere decir que esto les va a llevar al infierno a aquellos que no tienen al Espíritu Santo. Eso es fue una realidad en aquel entonces, una realidad hoy en día. Y esto es algo muy serio.
Por lo tanto, nosotros tenemos el ministerio de la verdad y eso considero también que este pasaje hay que entenderlo según ese ministerio de la verdad. No me interesa, incluso no me interesa si tú dices, bueno, José Uta ahora también se fue a juntarse con una secta porque dice cosas raras que nunca he escuchado. Te voy a pedir una cosa simplemente. Lo que acabo de decir, compruébalo. Compruébalo en el contexto bíblico, compruébalo con el contexto histórico, busca los documentos y luego me dices si las cosas son así o si no son así. Todo ese texto en ningún lugar llama a ese hombre anticristo. Para empezar con esto. Esto es algo que ocurrió, que se cumplió y que significaba para los creyentes una gran liberación de esta secta que sí se había instituida, que es el judaísmo sin Cristo, porque habían rechazado todo lo que Dios les había puesto en bandeja. Prefirieron la mentira más que la verdad. Y por esto lo que tenemos, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Que su sangre venga sobre nosotros y nuestros hijos. Para muchos esto significaba complacerse en la injusticia. En vez de corregirlo, algunos se afianzaron en su equivocación. Fue simplemente una exposición sencilla de un texto que creo que para muchos, espero, se entiende ahora mejor, sin ninguna intención de confundir a nadie, simplemente siguiendo el texto. Tú mismo vas a tener que decidir. Vamos a ser sobrios, vamos a ser bíblicos y vamos a ser en ese sentido personas que toman la palabra de Dios y la aplican en su debido contexto. Para que nadie me entienda mal, ¿dice ese texto que la segunda venida de Cristo no existe? Por supuesto que no. Claro que la Biblia nos habla sobre ese tema, pero no se debe de comprobar con textos que hablan de otra cosa. Bien, pues vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, por este texto y te pedimos que tú nos bendigas hoy, que nos ayudes a seguir adelante con tu ayuda y te pido que tú ayudes a aquellos que me escuchan de entender bien lo que tu palabra dice y también lo que tu palabra no dice. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.